Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, y en este día santo que tenemos que guardar conforme a la voluntad de nuestro Dios, que es de tarde a tarde. Vamos a abrir nuestra escritura en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, desde el versículo 14. En adelante, dice la palabra de nuestro Dios: una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y cércala, y edifica contra ella grandes baluartes. Aquí nos habla, hermanos, Salomón, de una pequeña ciudad y que muy pocos hombres en ella. Sabemos, hermanos, que se refiere a la iglesia de Dios y que tenemos un contrincante muy fuerte, que es Satanás. Sabemos por lo que dice el apóstol San Pedro, que anda como león rugiente. Y así es, hermanos, porque este es el rey de este siglo, Satanás. ¿Y qué hace? Pues quiere destruir a esta iglesia. Por eso dice, y viene contra ella un gran rey y cércala. Pero, hermanos, nosotros, ¿quién esté con la iglesia? Primeramente nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Y que esta iglesia, que es esta pequeña ciudad, hermanos, está sentada sobre una roca. Y dice que cuando esta roca es nuestro Dios y vengan vientos, vengan tempestades, lo que sea, esta va a permanecer, aunque sea cercada, ¿verdad? Porque dice que edifica en ella grandes baluartes. Y dice también, versículo 15, y hallas en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel pobre hombre. Bueno, como decíamos, tenemos quien nos defienda de todos los embates de este ser poderoso, porque Dios le ha permitido, hermanos, que tenga ese poder. Y recordemos, hermanos, que como dice Apocalipsis 12, último versículo, que, hermanos, Él hace guerra contra los otros de la simiente que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero este hombre sabio dice que nadie se acordaba de aquel hombre, pero un hombre pobre y sabio. Y, hermanos, nosotros sabemos quién es este personaje, y la misma escritura nos habla de ella. Dice el versículo 16, entonces dije yo, mejor es la sabiduría que la fortaleza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio con reposo son oídas, más que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, mas un pecador destruye muchos bien. Entonces, hermanos, pero ¿quién es ese hombre pobre y sabio, hermanos? Nos dice en la segunda carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, dice el versículo 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque tenemos que identificar quién es ese hombre, ¿verdad? Pobre y sabio. Dice, hermanos, en la segunda de Corintios 8, 9, dice así: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos. Entonces, hermanos, este hombre sabio, que nadie se acordaba de él, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque él dice que siendo rico, se hizo pobre. ¿Por qué rico, hermanos? Sabemos que es el Hijo de Dios y que las riquezas que él tenía y tiene es la palabra del Todopoderoso, sus mandamientos. Pero se rebajó, hermanos, a ser un hombre. Porque él tenía una gloria muy especial, hermanos, en el cielo. Por eso dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 17, ¿qué era lo que tenía nuestro Señor Jesucristo, este hombre pobre y sabio? Dice así la palabra de nuestro Dios. Voy a leer. Dice así, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y guardaron tu palabra. ¿Quién es, hermanos? ¿Quién conforma esta pequeña ciudad? Pues todos los que pertenecemos a la iglesia de Dios, que es esa pequeña ciudad, hermanos. Entonces, él tenía una gloria excelsa en el cielo. Si la tuvo Satanás, ¿cuánto más nuestro Señor Jesucristo, hermanos? Entonces, él, siendo rico, se hizo pobre por todos nosotros. Pero dice que tiene sabiduría. Y que no sé, ese pueblo no se acordaba de él. ¿Y quién es, hermanos? Ese hombre pobre, que era rico, pero que es sabio. Dice la primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo, potencia de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, hermanos, ¿quién es ese hombre, verdad? Que se hizo pobre siendo rico. Un hombre sabio que vino a salvar a lo que se había perdido primeramente, hermanos, que es el pueblo judío, la casa de Israel, porque él vino a ellos primeramente. Y hasta que él cumplió ese cometido, que murió y resucitó, hasta entonces da la orden y de predicar el evangelio a toda criatura, hermanos. Entonces, ¿cómo fue creciendo la iglesia de Dios, hermanos? Pues a través de los tiempos, hermanos. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía esa riqueza, esa gloria en el cielo, porque Dios, dice el libro de los Proverbios 8:22, que Dios lo proveía, lo poseía en el principio, cuando él, hermanos, estaba ordenándolo todo. Entonces, este hombre sabio, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué hace? Si él vino a llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En el libro de los Proverbios, hermanos, en el capítulo 8 de los Proverbios, y vamos a leer el versículo 22. Dice así: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo antes de sus obras. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes
de la tierra. Así que, hermanos, es el príncipe, hermanos, heredero. ¿Sería rico? Claro que sí, pero por nosotros y por la iglesia de Dios, hermanos, él se rebajó, como dice Filipenses, ¿verdad? Hasta la muerte de cruz. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, viene a edificar su casa, primeramente las ovejas perdidas de la casa de Israel y luego al pueblo gentil, hermanos, que gracias a la misericordia de nuestro Dios, él vino a edificar esa iglesia, a recordarle al pueblo de Israel que debía guardar los mandamientos y a enseñarnos a nosotros, hermanos, que debemos de guardar los mandamientos, hermanos. Entonces, esta casa fue edificada sobre la peña. Y hermanos, ¿cuántas veces Satanás ha querido destruir a esta iglesia? Pero si está afincada, como sabemos, sobre la roca que es nuestro Dios, todo lo que venga contra ella no puede ser destruida, hermanos. Porque desde que existe la iglesia de Dios, siempre ha habido guerra. Como decíamos en el último versículo del capítulo 12, él hace guerra contra la casa de nuestro Dios. Pero hermanos, tenemos a Jesucristo. ¿Y qué nos dice? Allá en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12 de San Lucas, y vamos a leer el versículo 32. Dice así la palabra de nuestro Dios. No temáis, manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Hermanos, entonces, fíjense bien, hermanos. Dice que Él ha placido darnos el reino. ¿Qué representa esta pequeña ciudad, hermanos? Algo muy grande, hermanos. El reino. Cuando nosotros somos llamados a formar parte de esa iglesia, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos? Dice Colosenses. En la carta a los Colosenses, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir, hermanos, que todos los que pertenecemos a esta manada pequeña, cuando ya estamos dentro de la iglesia, que nos hemos bautizado, ya estamos en el reino, contados en el reino. De nosotros va de ahí. Y yo preguntaba a la iglesia, dices, hermanos, estamos en el reino. Y les decía yo, porque sabemos si vamos a estar en ese reino. Si ya estamos contados en esa pequeña ciudad, de nosotros, hermanos, va a depender que sigamos en ese reino. Por eso Cristo dijo que ese reino era quitado al pueblo de Israel y dado a quien haga los frutos de él, hermanos. Y hermanos, nosotros tenemos ese conocimiento, aun cuando Satanás ha tratado de destruir la iglesia y trata de destruir a cada uno de nosotros. Esos mandamientos Dios y Cristo nos deben dar fortaleza, porque ya estamos en el reino, contados. De nosotros va ¿cómo diría yo? Va a
hasta nosotros sabemos si vamos a estar ahí, hermanos. Si hemos guardado y estamos guardando los mandamientos, hermanos, pues estaremos en ese reino, en esa manada pequeña ahorita, porque es pequeña. Sabemos que comparado al mundo, la iglesia de Dios somos poquitos, únicamente de un pueblo 144,000 y una grande manada, hermanos, de ovejas juntamente con ellos. Pero comparado al mundo, es una manada pequeña. Y tenemos ese privilegio, hermanos, de estar dentro de la iglesia. Y hermanos, ¿en dónde está fundada esta iglesia? Esta manada pequeña. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los muy conocidos de nosotros, hermanos. Y vamos a leer desde el versículo 20. Dice Efesios, perdón, 2, versículo 20. Bueno, vamos a leer desde el versículo 9. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en su Espíritu. ¿Cuántas cosas grandiosas, hermanos, ha hecho nuestro Dios? Porque esa manada pequeña, que es como Él nos dice, hermanos, el apóstol San Pedro, y estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y en la esquina está nuestro Señor Jesucristo, que es lo que nos une, hermanos, con esos judíos que creyeron en Jesucristo y que es la iglesia de Dios, que es esa manada pequeña. Por eso dice el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 2 de San Pedro. Y vamos a leer desde el versículo 5. Dice así. Bueno, vamos a leer desde el versículo 4. Al cual, allegándose piedra viva, reprobada cierto de los hombres, pero elegida de Dios preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, se edificada una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y sí, hermanos, ¿cómo, hermanos, hemos tenido la suerte de estas cosas, hermanos? Es una casa espiritual. ¿Por qué una casa espiritual? Porque como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y esto nos convierte en espirituales. Porque Cristo dijo en San Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y hermanos, ¿por qué estamos aquí, hermanos?
en esta iglesia. ¿Por qué 144,000, hermanos? Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 11. Y vamos a leer desde el versículo 1. El apóstol San Pablo habla de esta manera y dice así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir. El mundo, hermanos, dice que la palabra de Dios ya no es para el judío, que ahora es para los gentiles, que porque el pueblo judío no creyó en Cristo. Pero la palabra de Dios nos enseña que hubo, hermanos, un grupo pequeño de ese pueblo que creyó en él. Entonces, Dios no puede desechar a ese pueblo, hermanos, sin perder aquí, miren cómo nos dice el profeta Jeremías. En el libro de Jeremías, hermano, en el capítulo 31, versículo 35 en adelante. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parten la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaren delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí todos los días. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y buscarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la simiente de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, y la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Nanel hasta la puerta del rincón. Dios, hermanos, no puede desechar a su pueblo porque Él hizo una promesa, es su hijo. Pero entonces, hermanos, como veíamos en San Juan, digo, en Romanos capítulo 11, hermanos, que dice San Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y vamos a ver que pone un ejemplo el apóstol San Pablo de lo que sucedió en el pasado. Dice, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice, Señor, a tus profetas y tus altares han derruido, y yo he quedado solo y procuran matarme. Mas, ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Allá el profeta, hermanos, en el primer libro de los Reyes, capítulo 19 y 18, habla de esto, de aquellos sacerdotes adoradores de Baal y que enseñaban al pueblo. Y que hubo una prueba, hermanos, que bajó fuego del cielo y consumió aquel holocausto que el profeta estaba ofreciendo, hermanos. Dios no ha desechado a su pueblo. Dice así, versículo 5. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. Así que no solamente
el, el gentil es llamado por gracia y salvado por gracia. Sí, no, los 144,000 igual, hermanos. En ese aspecto, hermanos, somos iguales que el judío, porque por gracia somos salvos. Sigue diciendo, y si por, versículo 6, y si por gracia, luego no por las obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, a la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Aquí, hermanos, si ellos todos hubieran creído en Jesucristo, si todos hubieran recibido a Cristo, nosotros no teníamos parte, hermanos. Pero como ellos desecharon a Cristo, y que aquí ponen a la buena oliva, que unas ramas fueron quebradas y nosotros, siendo acebuches, somos ingeridos en esa pequeña ciudad, hermanos. Somos ingeridos contra natura, dice el versículo 24 de Romanos 11, dice, porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridos en su oliva? Así que, hermanos, ¿cómo somos injertados en la buena oliva? Contra natura. ¿Qué nos da? ¿Qué nos dice? ¿Por qué contra natura? Porque la naturaleza no nos enseña que nosotros no vamos a dominar a la buena oliva ni a la raíz, sino la raíz a nosotros. Como dice así, versículo 17, que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo acebuche, has sido ingerido en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y hermano, esta es una verdad muy grande. San Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios al judío, primeramente, y después al griego. Así que primero es al judío. Por eso Cristo dijo, no he venido sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, hermanos, primero viene Cristo a buscar esas ovejas que, como vimos en esta escuela, no estaban guardando los mandamientos de nuestro Dios. Él vino a llamar al orden a este pueblo, a enseñarles, hermanos, que debían de guardar la ley de nuestro Dios. Y hermanos, esa iglesia que, como dice la primera carta a Timoteo 3:15, que es, hermanos, columna y apoyo de la verdad. Ahí somos ingeridos. Y esta es la pequeña ciudad donde está Jesucristo, hermanos, como hombre sabio que nos da de su sabiduría, hermanos, que es la palabra de nuestro Dios. Por eso dice San Pablo en Romanos, lo voy a leer porque se me olvida. Dice Romanos 11. Versículo 33. Oh, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, ¿es difícil entender la palabra? Claro que es difícil, hermanos, para el hombre es difícil, pero cuando es enseñado conforme al estudio de la Biblia, cómo se debe hacerlo, ya no se hace difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque es una pequeña ciudad donde está Dios, donde está Cristo, donde están las promesas, donde está todo, hermanos. De eso somos parte, hermanos. Y como dice San Pablo en Efesios, en el capítulo 1, tuvimos suerte de que Dios nos haya escogido de formar parte de esa, hermanos,
iglesia de Dios. Pero hermanos, esta iglesia, ¿qué tiene? Pues la doctrina, que es la sabiduría de Dios. Por eso dice en la primera carta a los Corintios, ¿qué es lo que tiene esta iglesia? Que es la sabiduría, hermanos, que tiene nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, dice así. Primeramente voy a ver, dice así, el versículo 16. Capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, capítulo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso dice aquí mismo en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo. Porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que, hermanos, San Pablo no habló con sabiduría de hombre. Él dice, no he venido yo a darle sabiduría a este mundo. No les vine a hablar de Jesucristo, como le enseña el mundo. Él nos habla conforme al Cristo de las Escrituras, hermanos. Y que esto es muy importante, porque tenemos al verdadero Cristo. Por eso la misma palabra de Dios dice que nosotros no podemos mencionar el nombre de Jesucristo si no es por Espíritu. ¿Qué que nos da a entender? Que el Espíritu nos enseña en la Escritura a ese verdadero Cristo, como dijo él, el que cree en mí, como dice la Escritura. Ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto fue, hermanos, lo que Cristo vino a anunciar. Primeramente, él trató al pueblo judío, pero como los judíos no le recibieron, se volvieron a los gentiles, como estaba, porque es el profeta, digo, de los gentiles. Dice el versículo 3 de Corintios 2. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Y eso, hermano, San Pablo fue un hombre, un erudito en la ley de nuestro Dios. Y fíjense, hermanos, algo muy importante. Cuando Cristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, hermano, implica muchas cosas. Inclusive creer en él por la ley de nuestro Dios. Cuando conocemos la ley de Dios a la letra bien, entonces tenemos al verdadero Cristo. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Claro que sí, hermano. La Biblia es esotérica. ¿Qué quiere decir esotérica? Que como dice aquí, tiene sus partes ocultas, hermanos. Que no, hermano, los ojos no son abiertos para todos los hombres, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y está oculta a los hombres. Como decíamos, pues que solamente ahora es para los gentiles y no, hermanos, primeramente es el pueblo de Israel y luego todos nosotros. Sigue diciendo, versículo 7 de 1 Corintios 2. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oreja vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos, todo esto es para aquella pequeña ciudad donde está ese hombre sabio que nos salva, hermanos. Sigue diciendo, pero Dios nos lo revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de qué, hermanos, de nuestro Dios. ¿Cuál es la religión? Dijo Dios a José, el libro de esta ley nunca se apartará de ti, ni de día ni de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta es la iglesia de Dios, hermanos, que ese camino, hermanos, ese libro de la ley, lo tenemos, hermanos, como enseñanza para la vida eterna. Así que, hermanos, esa doctrina es de lo alto, no es del mundo, hermanos. Entonces, ¿cuántos dioses hay, hermanos? Uno. ¿Cuántos Cristos hay? Uno. ¿Cuántas doctrinas hay, hermanos? Una. Y todo esto es depositario de la iglesia de Dios y solamente existe una iglesia, hermanos. Y mucha gente dice, ¿cómo va a ser posible? Si Dios está en todos lados y Dios es de todos. No, hermanos. Recordemos las palabras de aquel general sirio que era valeroso en extremo, pero era, hermanos, leproso, hermanos, que tuvo que ir a zambullirse 7 veces en el río Jordán para ser limpio. Y que dijo que solamente en Israel había Dios. Y es que lo que dice, hermanos, solamente en Israel hay Dios. Y es en ese Israel en la actualidad, hermanos, que es la iglesia de Dios. Fíjense cómo dice Efesios en el capítulo 4 de los Efesios, hermanos. Y porque el hombre dice que todos los caminos llevan a Dios, y no es cierto, solamente hay un camino, y este es nuestro Señor Jesucristo. Dice así. Vamos a leer el capítulo 4 desde el versículo 3. ¿A qué nos llama nuestro Dios en esta ciudad? Dice así, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, como dice Efesios 2, Cristo es ese vínculo que une judíos y gentiles, hermanos. Y Él es ese vínculo de la paz. Y luego dice, un cuerpo, solamente hay un cuerpo. Un espíritu, solamente hay una enseñanza. Como soy también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Lo que se le dio al judío que vimos en Romanos 11, se nos da a nosotros los gentiles, hermanos. Dice así, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Para cada uno de nosotros es dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Así que, hermanos, solamente hay un Dios, solamente hay una enseñanza, solamente hay un Cristo, hermanos, y esta es depositaria en esa pequeña ciudad, donde está la sabiduría de nuestro Dios, hermanos, donde está un sacerdocio santo, que es el sacerdocio según el orden de qué, hermanos, de Melquisedec. Hermanos, nosotros nos decimos judíos, hermanos, y somos judíos,
¿Por qué somos judíos, hermanos? Fíjense qué dice en la primera carta a Timoteo. Pero ahorita les doy no es, permítanme. Es Romanos, perdón, hermanos, es Romanos. Es Romanos capítulo 2. Dice así. Y dice el versículo 25 en adelante. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Mas si eres rebelde de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué nos enseña San Pablo? Que si el judío guarda la ley, es un judío delante de Dios. Pero si no guarda el judío la ley, ya no es un judío delante de Dios. Luego dice, versículo 26, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión por circuncisión. Entonces, ¿qué entendemos así? Que si el gentil guarda las justicias de la ley, su incircuncisión es tomada como si estuviera circuncidado. Dice, versículo 27, y lo que de su natural es incircunciso, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley. ¿Qué nos dice aquí? Que si el gentil guarda la ley perfectamente, podemos juzgar a aquel judío que no está guardando la ley. Dice el versículo 28, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es manifiesta en la carne. Aquí es algo muy importante que habla de la circuncisión. Esa circuncisión está en esa pequeña ciudad. Pero como sabemos, muchas leyes fueron transitorias. Y esta ley de la circuncisión fue transitoria, hermanos. ¿Por qué fue transitoria? Porque en la actualidad, hermanos, no solamente es el hombre el que se va a salvar, sino mis hermanas también. ¿Y qué tienen que hacer para ser salvas juntamente con los varones? Circuncidarse, hermanos. Pero ya no es la circuncisión en la carne, por eso habla de esto. Y todo esto lo tiene esta pequeña ciudad, hermanos, donde está nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso Él es nuestra circuncisión, como dice Colosenses. Es nuestro Cordero. Él es todo para nosotros. Pero tanto el hombre como la mujer, pues tenemos que cumplir lo mismo. Y entonces, hermanos, nos convertimos en judíos cuando guardamos la palabra de nuestro Dios, cuando guardamos sus mandamientos. Por eso dice el versículo 29, mas es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Y todo esto, hermanos, es sabiduría de Dios. Ese hombre sabio nos enseñó primeramente al judío y después al griego. Y esto viene siendo, hermanos, esa ciudad. Hermanos, decimos, yo soy judío. Si le decimos a los gentiles, nosotros somos judíos, ¿qué nos va a decir? ¿Qué van a hacer judíos ustedes? Si le decimos al judío, al pueblo judío, va a decir, ¿qué judíos van a ser ustedes?
son perros, les van a decir. No, hermanos, no somos perros. Ya cuando estamos guardando los mandamientos de nuestro Dios. Porque si el hombre o el judío no nos reconoce, ¿quién nos debe importar que nos reconozca como parte de esa manada pequeña, de esa pequeña ciudad y pocos hombres? Dice el profeta Isaías en el capítulo 63 del profeta Isaías, hermanos. Fíjense, hermanos, qué hermoso versículo. Y así, el versículo 16. Isaías 63 dice: tú, empero, eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora. ¿Por qué nos ignora? Porque está muerto. E Israel no nos conoce. ¿Por qué no nos conoce? Porque ellos nos consideran gentiles. Dice: tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios, entonces Dios nos reconoce como parte de su pueblo, Israel. Y en Israel, hermanos, está la salvación, está Cristo, está Dios, están las promesas. Nunca, hermanos, nos debemos retirar de esta pequeña ciudad, de esta manada pequeña. Debemos de permanecer firmes y adelante, hermanos, porque no cualquiera recibe esta distinción, porque Dios nos ha distinguido de entre los demás hombres, de toda la humanidad, hermanos, y que somos pocos comparados, ¿verdad? Inclusive a las grandes iglesias que hay en el mundo. Nosotros somos pocos, hermanos. Bien lo dice la palabra de nuestro Dios. Y que, como dice Apocalipsis 7, 144,000 y una grande muchedumbre que nadie puede contar, de toda lengua, raza y nación. Pero se hacía una pregunta: ¿y quiénes son estos? De vestiduras blancas, los que han guardado los mandamientos de Dios y han emblanquecido su ropa con la sangre del Cordero. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Dios. Columna y pertenece a la iglesia de Dios, columna y apoyo de la verdad. Dios bendiga su palabra, hermanos, y paz a vosotros.